señor. Alberto, buenos días. El economista Alberto Agitar Sossi, ex ministro de Finanzas, ex presidente de la Junta Monetaria, ex legislador, ex vicepresidente de la República y un referente siempre interesante que tiene el país para cualquier consulta que podamos hacer de carácter económico y cuando los intereses de la patria así lo demanden. Alberto, buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Pregunta, hoy día es un día importante para el país porque se inicia una relación con China. ¿Qué oportunidades trae este acuerdo que entra en vigencia a partir de hoy para el país? ¿Qué significa? ¿Qué debemos hacer para poder sacar el mayor provecho de algo que se ha venido trabajando con tiempo? Y a todo señor, todo honor, es un trabajo del expresidente Guillermo Lasso Mendoza, tanto que se le da palo de vez en cuando las cosas han salido bien, también hay que reconocer. Buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia de esta tan querida radio. Es incuestionable que la China es en estos momentos la segunda economía del mundo, pero para efectos de ciertas cosas es el primer consumidor del mundo. Ejemplo, el camarón. Entonces, es un mercado que representa grandes oportunidades, porque hay que entender que una cosa es el tamaño general de un mercado, Ramiro. Por ejemplo, nadie discute que el mercado de los Estados Unidos es el más grande del mundo. Y pues que el valor, por ejemplo, de todas las cosas que se venden, compran en los Estados Unidos es mayor que el de la China. Pero si yo vendo pasta de diente, el mercado chino es más grande. Si yo vendo aceite comestible, el mercado de la China es más grande, porque sencillamente hay 4 veces la población de los Estados Unidos. Y entonces esas cosas que se tienen que consumir es mayor el consumo por el número de personas, o la India. Entonces para el Ecuador representa grandes oportunidades indiscutiblemente, y eso es lo que hay que tratar de aprovechar, Ramiro, uniendo esfuerzos, por ejemplo, realizando una labor conjunta entre varios exportadores para asegurar cantidades, porque los pedidos de la China pues son sencillamente gigantescos. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, venderle directamente a Walmart, por dar un ejemplo, no le da a uno la escala, porque los pedidos de Walmart son gigantescos. Entonces hay que tener una visión estratégica para penetrar en ese mercado con apoyos entre gremios, con estrategias para las cuales hay especialistas en el mundo. Cómo penetro el mercado chino. El mercadeo en la China es muy diferente al mercadeo de los Estados Unidos o Europa. Y esto es lo que hay que entender, y esto es lo que los exportadores tienen que tratar de hacer. Pero ciertamente es una gran noticia tener abierto ese mercado. Alberto, yo me detengo ahí en algunas reflexiones que de su respuesta yo puedo colegir. Hay que estar preparados, sí, y hay que estar preparados de la manera de que el que mucho abarca poco aprieta, en el sentido de que probablemente cuando nos toque despachar como exportadores a China, van a ser cantidades importantes, pero también cuando haya algún problema, entiéndase como el que hubo con el camarón, que nos detuvieron las exportaciones, pusieron en serio
peligro a nuestras compañías porque cuando usted deja de exportar esos volúmenes no sabe qué hacer con el producto que se le queda. ¿Cómo prevenir y estar cautos en un sentido de que si bien es un mercado importante, también hay que tener medidas de contingencia para que evitar que en un momento se les ocurra no comprar, tampoco nos induzca a la quiebra de una empresa local? Bueno, por ejemplo, hay seguros que se pueden tomar en el exterior. Si ya todos los camaroneros en grupo toman seguros, eh, si se ve esto como una estrategia en conjunto, ya es diferente. Bueno, eso termina siendo así, Alberto, y a manera de incidir esta acción que se inicia hoy en la economía, ¿cómo la ves tú? Porque hay algo que sí necesita nuestra economía, es que vengan dólares frescos, no que se reciclen los que están dentro del país, lo que no es malo, pero no es lo mejor. A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una boya, ¿verdad? Es un salvavidas, posiblemente el último que se nos eche. Y hay que entender qué significa ese acuerdo. Ese acuerdo significa que si no lo tuviéramos, habría este año un ajuste de una brutalidad intolerable. El Estado está debiendo más de 5.000 millones de dólares de atraso. Y lo que pasaría es que se atrasaría más, con un efecto devastador sobre la sociedad. El acuerdo permite recibir del Fondo Monetario a través de 4 años 4.000 millones, de los cuales en este primer año, si se hacen bien las cosas, podrían recibirse unos 1.500, Ramí. Y de otros organismos internacionales que, existiendo ya el acuerdo con el fondo, se suman, podrían recibirse unos 1.500 más. Y el hueco es de 5.000 y más millones. Entonces, las medidas internas del IVA y de todo lo demás que se ha hecho, de anticipos de impuestos, etcétera, y de impuestos a la banca y de impuestos a los grandes consumidores, a los grandes Exportadores. empresas, eso podría generar 2.000 y algo, y se cierra el hueco. Pero cerrar el hueco hay que entenderlo. No significa que tengo resuelto el problema de pago de capital de la deuda. Esto es un poquito difícil de entender para el ciudadano común. Cuando uno habla del déficit presupuestario, incluye el pago de intereses de la deuda, pero no el pago de capital. Entonces, hay que buscar financiamiento para los pagos de capital. Y ahí, cuando uno toma todo eso en consideración, ya no es 5.000, sino posiblemente 11.000 millones. 10.000, 11.000 millones, que implica que, por ejemplo, a la Seguridad Social con una pistola se le hará renovar sus bonos con el Seguro Social, ¿no? El Estado lo obligará a renovar sin pagarle. Que al ISFA y al ISPOL la situación va a ser igual. Que muy posiblemente la deuda con la Seguridad Social crezca en una situación en que sabemos que las finanzas del fondo de pensiones son realmente aterrorizantes. Entonces, estamos sencillamente con este acuerdo que era absolutamente necesario y que me parece que han hecho un muy buen trabajo Banco Central y Ministerio de Finanzas, lográndolo. Vamos a evitar un colapso, pero la economía no va a crecer, Ramí. El PIB per cápita va a ser inferior este año 2024.
la deuda va a crecer mucho más rápidamente que la economía, con lo cual el peso de la deuda sobre los hombros de cada ecuatoriano será mayor a fin de año. Y esto tenemos que entender. Este acuerdo era necesario, pero de lejos no suficiente. Alberto, ¿cuánto debe de preocuparnos a los ecuatorianos y a los que gozan de la seguridad social que el Estado solo le pague los intereses sobre los bonos adquiridos por la seguridad social? ¿Y cuánto daño puede hacer dentro de las finanzas de la seguridad social, lo cual tú estás describiendo, que no hay visos de que esos bonos se paguen y que sigan pateando la pelota hacia adelante con el pago de intereses? A ver, Ramiro, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una, me van a renovar los bonos, pero otro, la absurda obligación legal que existe de pagar el 40% de las pensiones no se va a cumplir. Con lo cual, no solamente que el IES recibirá solo intereses sobre los bonos, pero no va a recibir, sino que además no va a recibir los 2.300 o 2.400 millones de dólares que le corresponden por el 40% de pensiones. Entonces, como el fondo de pensiones, Ramiro, asume, calcula que esa plata que no va a llegar llega, y como sí paga las pensiones, ¿de dónde las paga? Desinvirtiendo. Es decir, no dando más hipotecas, dando menos quirografarios. ¿Y qué significa eso? Que el patrimonio del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte va decreciendo, cuando debe crecer, porque cada vez hay más jubilados que atender. Entonces, la respuesta es simple, extremadamente preocupante, angustiante que esto se dé, porque significa que va a llegar un momento que no está tan lejano en que la seguridad social no pueda pagar sus pensiones. ¿Y tú crees? A mí se me ocurre algo, y con esto termino para darle el paso a Daniel, que el BIES, el Banco de la Seguridad Social, tiene una cartera hipotecaria y quirografaria bastante importante. ¿No crees que una forma de adquirir liquidez sería vender esa cartera a alguien para que se pueda seguir dando movimiento a la economía a través del BIES? La cartera hipotecaria no es líquida. Los quirografarios, a ver, entendamos que todo lo que tiene el BIES es del IES, ¿verdad? O sea, esos no son recursos del BIES. Correcto. Son recursos del IES que el BIES administra. Es correcto. ¿Ya? Lo entiendes muy bien, pero quería hacerlo claro a la ciudadanía. Entonces, ¿qué se podría vender? Se podría vender los quirografarios, pero como la estructura de tasas de interés del Ecuador es absurda, los quirografarios están al 13%, si mal no recuerdo, y a cómo puede un banco colocar su dinero en créditos de consumo. Bueno, al 16%. Sí, el quirografario tiene una enorme ventaja, tiene seguridad de pago. La morosidad de los quirografarios es muy inferior a la morosidad de los hipotecarios, que es una aberración porque tan mal administrado está el sistema de crédito hipotecario del BIES, que es la tasa de morosidad más alta del mundo en hipotecas. No voy a indicar qué absurda política de haber entregado casas sin entrada generó, entre otras cosas, esta barbaridad de tasa de morosidad. Entonces,
sí se podrían vender quirografarios, pero en este momento la banca está sumamente apretada. Sumamente apretada. Y no hay liquidez en el mercado. Entonces tampoco es un tema fácil de realizar. Pero ¿cómo te explicas, Alberto, que te llega un mensaje, tiene un crédito aprobado de tanto, un crédito aprobado de tanto, te aumentan el cupo en la tarjeta de crédito? O sea, la banca sí tiene liquidez. Para pasar de créditos a pequeñas empresas a medianas que están al 11%, pasarlo por rentabilidad al 16%. El crecimiento de la cartera es mucho menor que hace 1 o 2 años, en primer lugar, y en segundo lugar, la posición neta de liquidez de la banca está en su punto más bajo en muchos años. Está en alrededor del 21%, cuando era 25 o 26 hace año y medio o 2 años. Daniel. Gracias, Ramiro. Señor presidente, 3 meses de la administración del gobierno de Daniel Noboa, y da la impresión, y usted está analizando la situación de la banca, está analizando la situación del Seguro Social, del IBIES particularmente, da la impresión de que materia pendiente para el gobierno sigue siendo la reactivación económica. Y eso, si es que no media un incremento o una mejora o del poder adquisitivo del ecuatoriano, va a pasar factura al gobierno. ¿Qué debemos esperar? ¿Algún milagro? Ya se han tomado algunas leyes, ya se han aplicado ya se han aprobado algunas leyes por la Asamblea, pero sin embargo la economía sigue todavía, no sé si decirlo estancada o sumergiéndose lentamente. A ver, ya la economía no está estancada. Ok. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. La economía está en estos momentos con perspectivas recesivas. Ah, ok. ¿Por qué con perspectivas recesivas? Porque antes de los apagones, y no estoy sino citando cifras oficiales, antes de los apagones, la economía iba a crecer al 0.8%, menos del 1%, de acuerdo al Banco Central. El Fondo Monetario ponía un crecimiento menos optimista, de 0.4%. Pero si la población crece a más del 1% y la economía crece a menos del 1%, el PIB per cápita por habitante va a decrecer. Por lo tanto, ya eso es recesivo. Okay. Bueno, después de conocer que apagones tenemos y vamos a seguir teniendo en el año, ya la proyección de 0.8 no es realista. Porque eso era sin apagones. ¿Okay? Entonces, sí, la economía está recesiva. Y eso no es buenas noticias porque la gente lo siente en su bolsillo. Y además, ¿qué pasa cuando no hay generación de empleo? Bueno, yo no creo que el ADN de los ecuatorianos sea de gente mala. Pero ¿por qué hay tanta criminalidad? Sí, hay drogas, hay pérdida de valores, hay una serie de deficiencias del sistema educativo que no educa en valores cívicos. Todo eso es verdad. Pero también hay mucha pobreza y falta de empleo y una sociedad que no da oportunidades. Entonces, el mejor aliado de la delincuencia, o para decirlo de otra manera, el caldo de cultivo más efectivo para la delincuencia es una economía que no crece y no genera empleos. Usted está hablando y todo esto pasará una factura. Usted está hablando de recesión. ¿Qué implica? Simple, implica que cada ecuatoriano tiene menos capacidad de consumo que el año anterior, que los ecuatorianos se apretan.
que hay menos ventas per cápita. O sea, es simple, bastante simple. ¿Y cómo se entiende, economista, que tengamos sectores populares, por ejemplo, como sectores como la bahía, como los centros comerciales, como negocios que están atiborrados de mercadería? ¿Quién los compra si no tenemos poder adquisitivo? ¿Cómo entender A eso? ver, el que estén atiborrados es una cosa, el que vendan es otra. Ok, Y claro, si yo vendo, el año pasado vendí 100 y este año vendo 99, estoy vendiendo. ok. El problema es que la economía no crece. Y si no crece, no genera empleos. De hecho, hay una destrucción de empleo en el Ecuador si uno ve las cifras. ¿En cuánto ha caído el empleo formal? Tendría que ver el cuadro que estaba revisando ayer, pero el empleo formal no ha crecido. El empleo formal no ha crecido, ¿no? Puedo enviarle a Ramiro, déjeme ver si aquí lo tengo en mi teléfono, me es fácil sacar el dato porque lo estaba revisando ayer y vale la pena tomarme 30 segundos. No, por supuesto, todos suyos, economista. Estamos hablando que el empleo formal no ha crecido a pesar de las políticas o ciertas leyes que fomentan inclusive el empleo. A ver, a diciembre del 23, la población económicamente activa desde el año 2014 al 2023 ha aumentado en 1.419.000 personas. Ok. Y el empleo total ha aumentado en 1.401.000 personas. Es decir, el empleo total, óigame bien, ha aumentado menos que la población económicamente activa. Es decir, Sí. de la gente en capacidad de trabajar. Pero el empleo adecuado se ha reducido en 452.000 personas. O sea, tenemos... El desempleo ha aumentado en 18.000 y el empleo no adecuado ha crecido en 1.853.000 personas. ¿Qué entendemos por empleo no adecuado? El que está en esa esquina vendiéndole jabones, Ok, cola, cablecitos para los celulares, ok. el que pasa por su casa diciéndole le afilo cuchillos o que Está está claro. haciendo lo que puede, Los que no síntomas tiene son seguridad evidentes. social, que no hay que decir necesariamente informal, porque ese técnico de aire acondicionado, que es informal, pero que está llena su agenda y se gana 1.000 y más o 2.000 dólares al mes, pues ya está en una situación de bastante privilegio. No, ese tiene trabajo y ocupación, sin duda. Sí, entonces, el no adecuado es el que ha crecido en todos estos años. Perfecto. Economista, le agradecemos muchísimo la clase que nos está dando esta mañana para entender la realidad de un país que necesita trabajo formal, adecuado, y evidentemente no lo estamos consiguiendo. Así es, Alberto. Ni lo vamos a conseguir mientras se vote la plata en lo que no se debe votar y todos sabemos qué es. ¿Qué es, economista? Un gran- Dígame qué es. Perdón. No me deje con esa Los duda. dos enormes subsidios de más de 7.000 millones de dólares, combustibles y fondos de pensiones, que Ok. requieren una reforma total en el país, las dos cosas. Muchísimas Y mientras gracias. eso no se ataque, el país no tiene solución. No la tiene. Muchas gracias, economista. Alberto, Gracias a buen ustedes. día. Ha Tiempo. sido el economista Alberto Bajik Darsos, ex vicepresidente constitucional de la República. Abremos el espacio de las menciones publicitarias.